mire, precisamente el día de ayer se llevó a cabo el tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente con motivo de este primer informe, de este mensaje. Agradezco la presencia de 3 senadores de la República. Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte. Igualmente. Saludar a mis compañeros. Muchísimas gracias. Fernando Galindo Favela, por el PRI. Bueno, Damián es del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Soy diputado federal. Diputado federal, perdón, pusieron ahí senadores. Disculpen. Y Cruz Pérez Cuellar, que es de Morena. ¿Cómo estás, Cruz? Muy bien, Francisco, un gusto saludarte y saludar aquí a Damián y a Francisco. Es un gusto que estén. Fernando. Cuéntenme. Vale. Bueno, estamos confundidos. Esas son las nuevas cosas que pasan finalmente. A ver, vamos a platicar un poquito de este primer mensaje. Bueno, mensaje con motivo de la entrega del primer informe de gobierno. Hoy todos los titulares de los periódicos es: la oposición está moralmente derrotada. ¿Qué es lo que opinan la oposición? Por supuesto que no. Yo creo que la oposición está mencionando lo que no está haciendo bien este gobierno. Y en el primer informe vemos que hay muy malos resultados, sobre todo en materia económica. Tenemos 0 crecimiento, menos empleo, mayor endeudamiento y el nivel de inversión está en los niveles más bajos. La construcción está en sus peores niveles desde el 2017. ¿Y esto en qué afecta? En que no hay condiciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Y eso es lo que están apuntando la oposición. Sin lugar a dudas, el presidente tiene toda la legitimidad del mundo. La oposición es minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero eso no implica que señalemos que este gobierno no está funcionando porque no está dando los resultados que se comprometió. Cruz. Bueno, me parece que es una manera de ver las cosas muy cómoda desde la oposición. El presidente está poniendo orden, es un presidente que está trabajando muy duro y que poco a poco, sí ha habido un arranque complejo, pero poco a poco se va poniendo orden en este país y vamos avanzando hacia adelante muy bien. Pongo un ejemplo, el tema de las gaseras. Sí. Yo estuve en Texas hace un tiempo, había una cierta temor de lo que pudiera pasar. Yo les dije, se va a arreglar, porque el presidente es un hombre que cree en la inversión privada, que cree en el trabajo conjunto entre iniciativa privada y gobierno, pero siempre y cuando se respete el interés nacional. Y ahí habrá un ahorro de 4.500 millones de dólares. Como ese tema hay muchos, la austeridad, la eliminación del derroche, que van a ir generando una economía sólida, fuerte y una base de crecimiento muy fuerte para el país. Damián, dice Cruz que es un inicio complicado. Dice el presidente también en su momento que le heredaron un cochinero. ¿Cuál es la realidad también en eso? Yo creo que el presidente es experto en comunicar. Y como tiene pésimos resultados, está tratando de desviar la atención. Y anda picando a la oposición, pues que le caiga el que no lo conozca. A mí me tocó verlo en campaña, lo conozco perfectamente. El presidente resultó ser un extraordinario candidato y un pésimo presidente. No hay ningún rubro en el cual esté mejor este gobierno. Lo digo así de concreto, con datos oficiales. En términos económicos, estancada la economía, se pierden empleos, en fin, en efecto el tema de la construcción es motor de desarrollo, está cayendo. En términos de seguridad, pues, ¿qué te digo? Simple y sencillamente es el peor año que jamás ha vivido México. Nunca en la historia del país, desde que se cuentan los delitos, había estado tan violento. En términos de corrupción, pues mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Porque sí, grandes temas mediáticos, que bueno, ¿verdad? Siempre que se procese cualquier tema, pero casi todos ligados con temas políticos, ¿eh? O sea, y en la realidad yo veo 3 de cada 4 contratos adjudicándose, en fin. Y en términos de democracia y de ataque a organismos autónomos, pues el presidente no lo está respetando. Entonces, yo diría, a ver, es tiempo de resultados, hombre. Ya el discurso se acabó, está gobernando Andrés Manuel López Obrador y no se gobierna con buenas intenciones. Qué bueno que el presidente quiera cambiar el país, todos queremos cambiar México, pero ya es momento de dar resultados. Y parte del problema es que vive como en una realidad distinta, pues no le gusta que lo midan, pues claro, porque sale reprobado. ¿Está reprobado el presidente entonces? No, bueno, tiene la mayor aprobación, inclusive mayor al 1 de julio del año 2018. ¿Hay resultados? Por supuesto que sí. Primero, se ha detenido este derroche que tenían el PRI y el PAN en el gobierno federal, con una serie de seguros de gastos médicos mayores, las pensiones a los expresidentes, el tema de los bonos que se daban como de retiro. Se ha ahorrado en las compras consolidadas del gobierno federal 145,000 millones de pesos. O sea, poner orden no es fácil. Y a mí me extraña mucho la posición del PAN. A mí me gusta mucho la historia. Y veo mucho al PAN a los 9 meses de Peña Nieto así acuerpados, aplaudiéndole, entregados gracias a los moches que se aprobaron entre Gustavo Madero y Enrique Peña Nieto.
y ahora los veo criticando todo. El presidente está poniendo orden, eso toma tiempo, recibió un país en crisis, el propio presidente ha reconocido que hay un problema grave de inseguridad y se está trabajando en él, pero la verdad es que 9 meses es muy poco tiempo y se están sentando las bases para que el país tenga un desarrollo con mucha honestidad, con poca o nula corrupción, y eso es lo que está haciendo el presidente, y el presidente está totalmente aprobado por la sociedad mexicana. Fernando dice Cruz que andaban amafiados ustedes. Pues mira, Yo es lo los 9 mismo, meses. cuando no hay argumentos, el ataque, pues que caiga Pero el mira, que quiera. sí llama la atención cuando hablan que han ahorrado 145,000 millones de pesos. Porque en nombre de la austeridad quieren ocultar la ineficacia. Porque esos 145,000 millones se refieren a programas sociales, a la compra de medicamentos. Y ya estamos viendo lo que está sucediendo. Se están muriendo niños porque no han tenido la capacidad de ejercer el presupuesto como debe de ser. Y cuando uno revisa los reportes oficiales, tanto del informe de gobierno de ayer como del informe de la Secretaría de Hacienda, hay un apartado en términos de la ley que se tiene que reportar de los ahorros que han hecho en materia de austeridad. ¿Y a cuánto crees que Hacienda esos ahorros? A 1,000 millones de pesos. Eso es lo que han ahorrado en materia de austeridad. Eso es lo que está reportado. ¿Y quién crees que los ha ahorrado? Los ramos autónomos. De los 1,000 millones, 750 millones son del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados y del resto de los poderes autónomos. Solamente 250 millones de pesos son ahorros reportados en el informe del día de ayer y del informe de la Secretaría de Hacienda, lo que ha ahorrado. El resto son programas sociales, gastos de inversión que no han sabido ejecutar. ¿Eso es una simulación, Cruz, el ahorro, según lo que dice Fernando? O de Ahorita ninguna vamos manera, ahí contigo. están los datos, ahí están las cifras que se pueden revisar. Y yo entiendo que el diputado extrañe los tiempos del PRI, porque, por ejemplo, tenemos el dato de que durante todo el sexenio pasado, 10 proveedores concentraron el 80% del gasto en medicamentos. Eso es lo que se está corrigiendo. Y sí hay algunos problemas derivados de esto, pero el próximo año será un gran año para la salud. Ya anunció el presidente, y esperemos que la Cámara de Diputados lo apruebe, un aumento de 40,000 millones de pesos para el tema de salud en el año 2020. Y eso va a ser algo que va a revolucionar el tema de salud hacia todos los que necesitan la salud en este país, estén o no estén inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE. A ver, la verdad es que siempre con este gobierno es que vamos a hacer, es que viven de anuncios, pues. Pero ya llevan casi un año y no hay nada. O sea, de hecho, hay un muy mal gobierno. Al extremo del presidente querer echarle la culpa a los médicos de que si no hay medicinas, pues que las compren. ¿De qué estás hablando? Uno vota por un gobierno para que tome decisiones, pagas impuestos para que lleven a cabo su trabajo. Entonces, pues la verdad es que van mal y es momento de recapacitar. Yo quiero que le vaya bien a México. No se trata de atacar todo. Sí apoyamos cuando tiene razón un gobierno, lo hicimos siendo gobierno, lo hicimos siendo oposición en el pasado sexenio y lo hicimos en este gobierno, porque que no se le olvide el senador que así como aplaudimos algunas reformas siendo gobierno, siendo oposición con alguien más, también aplaudimos, por ejemplo, la Guardia Nacional cuando este gobierno la presentó. Pero la corregimos y hoy la está mal ejecutando. Y déjame meterme al tema de seguridad. A ver, decía yo, es el peor año. En efecto, el año pasado fue el año más violento, desgraciadamente. Hoy hay más homicidios, hay más secuestros, hay más extorsión. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Nada. Su gran estrategia de Guardia Nacional, ¿sabes qué hicieron? Agarraron a los militares, les pusieron un parche. GN, ahí está la estrategia. Y los traen distraídos en temas migratorios, siendo el muro humano de Trump. No se sienten en la calle. No está dando resultados. Y de hecho pareciera que hay un pacto. Si no abierto, pues parece cuando menos de estrategia, porque dice el gobernante, no estamos combatiendo al crimen de manera frontal. Está bien si tienes otra estrategia, pero ¿qué estás haciendo? Porque cayeron los decomisos de drogas, casualmente, 70% menos heroína, 50% menos marihuana, 25% menos cocaína. ¿Y dónde está esa droga? En la calle con los jóvenes. Ves al subsecretario reunirse con presuntos delincuentes, toda esta confusión que se da, qué bueno que lo aclararon, pero casualmente los datos ahí están. Entonces, nosotros sí decimos, a ver, presidente, queremos que le vaya bien a México, queremos apoyar, pero lo está haciendo mal, es momento de recapacitar. Eso hubo un reconocimiento ayer por parte del presidente al respecto de la inseguridad. Así es. ¿Por dónde vamos ahí, Cruz? Bueno, se está fortaleciendo el tema de la Guardia Nacional. Es absolutamente falso que solamente se hayan utilizado elementos de la Policía Federal, Marina. Hay un reclutamiento de alrededor de 50,000 elementos. Queremos reclutar más el próximo año. Y hay toda una estrategia de dividir al país en regiones.
Dice el senador que vivimos de anuncios. Bueno, llevamos 9 meses, lleva el presidente. Tu dato es que lleva- ya reclutaron 50,000 Cruz, nomás No, quiero no estar tengo el seguro, dato porque exacto no es en este cierto momento, eso. pero se está haciendo un reclutamiento gracias. y se quiere Ok, llegar ok. a tener una fuerza de 120,000 elementos. Entonces, la verdad es que se está trabajando, regionalizando el país. Vuelvo al mismo tema. Por más que quieran que no digamos cómo se recibió el país, eso es imposible, porque este gobierno lleva apenas 9 meses en el cargo. Tenemos una tendencia gravísima en materia de inseguridad, eso es absolutamente innegable y se tendrá que revertir. El propio presidente ha reconocido que los números ahorita no nos favorecen de ninguna manera, pero se está trabajando en hacer las cosas diferentes. ¿Qué se hizo? Se le entregaron miles de millones de pesos a los gobernadores que no sirvieron de nada. Esa era la estrategia del gobierno anterior y no funcionó. Ahora demos de tiempo a este gobierno para que la estrategia funcione. No es un tema sencillo. No teníamos una policía nacional, no tenemos policías estatales capacitadas, menos las policías municipales. Y ahora, insisto, muy exigentes. Me hubiera gustado verlos así con Peña Nieto, pero bueno, allá había moches, ahí no había esa crítica tan feroz que se tiene ahora. Pero bueno, día el que presidente quieras, seguirá revisa trabajando mis muy duro. declaraciones, Cruz. Estuve igual o más fuerte. Soy por temas, hombre. Esta cantaleta de es que cuando estaba el otro, pues caray, hoy somos senadores. Pero Por eso, Fernando, pero el pues hay que otro, hablar de la verdad, el la otro historia. eran En lo ustedes. personal, ahí estuve, a mí no me queda el saco. Los malos resultados en materia de seguridad son consecuencia de las decisiones tomadas. Hablan de que quieren fortalecer a la Guardia Nacional, hablan de que quieren fortalecer a los sistemas estatales de sus policías y municipios, pero eso no se ve reflejado en el presupuesto. Uno revisa el presupuesto de egresos de la Federación y a la Policía Federal le quitaron 2.500 millones de pesos. ¿Cómo va a funcionar así la Guardia Nacional si tiene 2.500 millones de pesos menos? ¿Cómo van a funcionar las policías estatales si le quitaron los subsidios que se les entregaban para operar y para pagar sus sueldos? Las consecuencias de que estos primeros 6 meses sean los peores en materia de seguridad es porque ya no tienen manera de funcionar la policía ni la Guardia Nacional. Ahora el Ejército y la Marina se están dedicando a construir un aeropuerto que no funciona. Se les asignaron más recursos, pero para la construcción de un aeropuerto, no para la defensa de nuestro país. Y esas decisiones que se tomaron el año pasado se están reflejando en que tenemos el año más violento de la historia. A ver, en combate a la corrupción, ¿no quieren seguirle con, Sí, con la violencia? Al combate a la corrupción. Siempre, ¿Porque es simulación o es mediático el Fíjate asunto que- o es una lucha real? a mí es un tema que me preocupa de fondo, el que la fiscalía, que es la que tiene el control, el monopolio, el ejercicio de la acción penal, es la única que te puede acusar ante un juez, tenga o no autonomía y puede usar o no políticamente la justicia. Creo que esa fue una de las grandes ofertas de este presidente y no lo veo cumpliendo. Desde el nombramiento, yo en lo personal me opuse, no por la persona, sino porque tiene una relación directa con el presidente, debe de ser autónomo. Y vemos casualmente, y ojo, no soy defensor de nadie, qué bueno que se procese cualquier persona que tenga un problema. O sea, vas con pero Rosario, pero sacar el mismo día que te renuncie el secretario de Hacienda, de repente, caray, mira, aquí tengo este caso, voy y detengo una persona, qué rarito. O sea, ¿verdad? lo de Rosario no es real. Yo te digo Rosario, en fin, el abogado, que no me recuerdo su nombre. Juan pero Collado. hay este ambiente de, a ver, ¿si es o es una venganza? Te repito, quien haya cometido un delito, que lo pague, particularmente en esquemas que son ya muy señalados por la auditoría. Ahora, el día a día, ¿qué está pasando? ¿En dónde se pueden dar los focos de corrupción? Pues cuando decides discrecionalmente. 3 de cada 4 contratos están adjudicándose directamente. Ojo, no soy enemigo de la adjudicación directa, se requiere a veces, pero no como regla general. Las reformas en Tabasco que se permitieron por Morena para todas las contrataciones, no parecería, pues, ¿no? Los señalamientos que se dieron ahora al titular de la CFE y rápido la defensa de la función pública. Otra vez, yo no soy de los que digo, júzgalo anticipadamente ni andes liberando a las personas. Simplemente justicia. Alguien comete un delito, que lo pague. No comete un delito, que no haya un uso político de la justicia. No veo un cambio en ello. Ojalá. De hecho, se presentó una denuncia también por lo de la Casa Blanca, Fer. Sin duda, se tiene que castigar cualquier acto de corrupción, pero no se tiene que politizar la justicia. Estamos viendo un uso político de la justicia. Hay algunos casos que sin tener ningún elemento se está juzgando mediáticamente a los exfuncionarios públicos. Ahora es un delito ser exfuncionario público. Que se castigue, que se revisen las cuentas. Estamos en el grupo parlamentario del PRI, estamos a favor de todo eso, pero que no se politice la justicia porque eso no es lo correcto. ¿Es faccioso, Cruz?
No, de ninguna manera. Creo que hay elementos muy claros en los casos que estamos viendo, que hubo desvío de recursos. El tema de la estafa maestra pues es absolutamente indefendible. O sea, no hay manera de decir que eso se está usando para afectar a un partido político o a algún exfuncionario, de ninguna manera. Pero independientemente de esta persecución que habrá, y espero que la haya fuerte contra todo aquel que haya cometido o aquella que haya cometido un acto de corrupción, yo donde diría que yo estoy viendo también el mayor cambio es en este gobierno. Uno ve a los funcionarios ya no en restaurantes, ya no en comidas o cenas que antes eran más bien como de negocios. Veo un presidente poniendo el ejemplo de que hay una austeridad republicana y francamente yo estoy muy convencido de que el cambio, porque este ha sido el problema muchas veces en los gobiernos, se exige un cambio para atrás, se persigue a los de antes y eso está bien, hay que castigar la corrupción, pero luego no se predica con el ejemplo. Y ahora lo que nosotros estamos viendo es un gobierno austero, que está trabajando. Vimos al presidente encabezando las negociaciones con las compañías estas de gas natural, o bueno, que construyen los ductos de gas. Vemos un partido en el gobierno, por decirlo así, que ratifica el Tratado de Libre Comercio, que cuida el tema de los aranceles. Ahora, a mí me da mucha risa que los que decían que este gobierno iba a ser como Venezuela, sean los mismos que ahora dicen que somos el muro de Trump. Entonces ya no les entendí. Nos quieren ver como Maduro y como Chávez gritándole al presidente Trump. Digo, cuando esto está fuera de la realidad de nuestro país y de nuestra economía y de la relación que tenemos con Estados Unidos. Pero lo digo, y lo digo con mucho respeto, pero así me da mucha risa que el PAN en campaña decía, van a ser como Venezuela. Y ahora que el presidente colabora con el gobierno norteamericano en aras de proteger a nuestra economía, son los que quieren que le gritemos a Trump como Venezuela. Entonces ya no los entiendo. Como primero que, fue déjame, más termino. O sea, son como dos discursos, ¿no? En campaña era un discurso, ahora es otro. Ahora tenemos que ponernos como Maduro y como Chávez, que en paz descanse, a gritarle a Trump. Pues ya no los entiendo, como que son un poco incongruentes. Que yo ¿no? recuerde, nadie dijo en ese aspecto que se iba a hacer. Lo decíamos y lo sostengo en términos económicos, que no le iba a hacer caso, digamos, al sentido común económico, y es la verdad. Ahí vemos las decisiones absurdas, como tirar a la basura cientos de miles de millones de pesos de la gente que vamos a pagar, porque no sepas, pero estamos pagando todos los que usamos un vuelo, la tontería de cancelar el aeropuerto por años, ¿eh? O sea, no es cierto que ya lo pagó él, lo vamos a pagar nosotros con el recurso. Como, por ejemplo, en términos, digamos, de las decisiones que está tomando de supuesta austeridad, pero haciéndole daño a las instituciones, hasta los nombres de los programas se los copia, Cruz, el colorcito y el discursito, yo ya no me debo a mí, me debo al pueblo, eso es de Chávez. O sea, por si no se lo copia totalmente. Hay una clara idea, digamos, alineada. Pero bueno, estamos hablando de México, no estamos hablando de Venezuela. A mí me parece que el papel en la negociación con Estados Unidos fue indigno. Ahí está la respuesta que le están dando otros países a Trump. Y lo están, digamos, metiendo en complejos problemas precisamente por un manejo digno de respuesta. ¿Nosotros qué hacemos? Nuestra institución que debería estar para cuidar a los mexicanos anda haciendo la de muro humano de Trump, desviada a temas migratorios. Déjame meterme a un tema muy puntual que me parece muy delicado. El tema de la democracia y el respeto a la ley. Se la lleva diciendo el presidente que él quiere ser como Benito Juárez. Nada más que Juárez respetaba la ley y él no. Y hoy lo que está haciendo Morena, particularmente, por ejemplo, en Baja California o en la Cámara de Diputados, y lo que quiere hacer con la revocación de mandato es bien delicado. ¿Qué hicieron en Baja California con el aval completo del gobierno? Porque andaba operándolo el subsecretario de gobierno y la presidenta de Morena lo estaba apoyando. Querer alargar el tiempo del gobernador. Votaron por 2 años y ahora quieren que dure más tiempo. El mensaje es bien delicado, es no respetamos la ley. ¿Qué hicieron en la Cámara de Diputados? El tema no es un puesto de la presidencia de la mesa directiva. El tema es que la ley dice que debe haber alternancia y Morena no le quiere hacer caso. Y si yo estoy por encima de la ley, ¿qué quiere hacer el presidente? Quería estar en la boleta en el 21 para viciar, digamos, la elección y arrastrar a su partido. Entonces, lo que estás viendo son características de un gobierno autoritario. Si le sumas todas las reformas legales que están haciendo con el pretexto de combate a corrupción y demás, que le dé herramientas al gobierno para perseguir al ciudadano, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque estamos viendo características de un Coincido gobierno completamente. En el PRI estamos a favor de que se respete la ley. Y el acuerdo político, pero sobre todo la ley establecía que la mesa directiva le toca a Acción Nacional. Eso es lo que corresponde. Y a través de darle vuelta a la ley, ampliaron el plazo del presidente Porfirio Muñoz Ledo hasta el 5 de febrero para tratar de buscar algún artificio
legal que les permita quedarse con la mesa directiva. Esto se ha visto reflejado en otras modificaciones que han hecho, por ejemplo, la ley de austeridad. La ley de austeridad pone un artículo que le da totalmente la discrecionalidad al presidente de la República para reasignar los recursos a distintos programas, cuando ya hay todo un andamiaje normativo que dice a dónde tienes que dirigir los recursos que son a través de los ahorros o subejercicios. Y tanto que dicen que hay austeridad, están gastando más en servicios personales, están gastando más en gasto de operación. ¿Y a qué le están quitando los recursos? A los subsidios que van a la gente a través de comedores comunitarios, de Prospera. Eso es lo que están reduciendo en el presupuesto de egresos. Hay menos recursos para la gente y menos recursos para inversión. Lo que pasa es que se quedan en el discurso, pero los datos duros son muy claros. Están gastando más en gasto de operación de manera discrecional, a través de asignaciones directas, sin licitaciones públicas. Y están gastando más en servicios personales. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está la austeridad? ¿Es un gobierno autoritario? No, de ninguna manera. Primero, en el tema de Baja California, donde yo coincido que hubo, que es un tema muy cuestionable. Yo quisiera, insisto, con el senador, porque hay varios panes. Lo aprobó la mayoría panista en el Congreso del Estado. Y expulsados están del Por PAN. eso, pero entonces ya no sabe uno a cuál pan irle, pues, ¿no? Finalmente es una decisión muy cuestionable, yo lo comparto, que debería, ojalá, revisarse. Yo creo que no es sano que antes de la elección los ciudadanos sepan por qué periodo, cuánto tiempo van a votar. Y eso, bueno, veremos que las instituciones lo resuelvan. En el tema del 21, el presidente ha dejado muy claro que él quiere cumplir con una promesa que les hizo a los mexicanos para la revocación de mandato, pero él no está aferrado a que sea en la elección. Él dice, bueno, puede ser el día de la elección del 2021, puede ser el 21 de marzo, o inclusive el 20 de noviembre, cuando ya haya pasado la elección. Y aquí, bueno, aquí veremos qué tanta voluntad democrática hay de mis compañeros de los otros grupos parlamentarios. Está bien, entiendo que le tengan mucho miedo al presidente, que no lo quieran ver en la boleta. Eso está claro. Por un lado dicen que nadie lo quiere, que está reprobado, pero por otro lado no lo quieren ver en la boleta. Entonces, ¿qué tiene? Lo podemos hacer el 20 de noviembre cuando ya haya pasado la elección del 2021. Y en el caso de los subsidios que comenta el diputado, pues francamente, como nunca se está apoyando a la sociedad mexicana, sobre todo a los jóvenes. Casi 1 millón de jóvenes hoy están recibiendo apoyos por estudiar en la educación media superior o por aprender un oficio. Ese es otro de los grandes temas que a mí me parece muy lamentable cómo se desvirtúa. El presidente está apoyando a los jóvenes para que trabajen. Es absolutamente falso que alguien llegue y diga, oiga, yo no quiero estudiar, no quiero trabajar, deme dinero. Ese no es el tema de jóvenes construyendo el futuro. Son jóvenes que están como aprendices. Yo lo vi en mi estado, en varias partes del estado, he estado recorriéndolo. Muchachitas que trabajan en tiendas de abarrotes, jóvenes que trabajan en carpinterías. Los chavalos están siendo apoyados por este gobierno como nunca. Entonces es falso. Los indígenas en Oaxaca, este es el gobierno que más está apoyando a la gente. En lugar de que se esté yendo el dinero a otros países del mundo, como se fue en el sexenio pasado, hoy el dinero le está llegando a la gente en sus domicilios y a los jóvenes fundamentalmente. Déjame dar un dato a los jóvenes construyendo el futuro. Se tenían presupuestado en los primeros 7 meses del año 21.160 millones para los jóvenes construyendo el futuro. Traen un subejercicio del 60%. Solamente se han podido gastar 8,000 millones de pesos. Es una mentira lo que están diciendo. No han sabido gastar el presupuesto. No han sabido ejercer los programas sociales. Eso no es un ahorro. Es que no saben ejercer el presupuesto. No le ha llegado el dinero a los jóvenes. Y ahora ya salió una investigación de que no existen ni las empresas, ni a los jóvenes que sí supuestamente les está llegando el dinero. A ver, nomás retomando, coincido, ahí está el problema muy grave del padrón. Retomando un poco lo del presidente, a ver, ni miedo al presidente, ni hemos dicho que no sea popular. Es muy popular el presidente. De hecho, abusa de su popularidad para, digamos, engañar, ¿no? Y querer eso traducirlo en resultados. La popularidad que tiene es alta, sí, pero tengo una noticia, Cruz, es igual que la que tenían al menos los 2 expresidentes emanados del Partido Acción Nacional en esas alturas. O sea, eso no es infalible. Creo que tiene que ver con que despertó una esperanza de cambio. Y fíjate que eso a mí sí me gusta de este presidente. Se me hace algo positivo, ¿no? Como que está en un ambiente de esperanza de cambio. El problema es que pues la realidad no lo está aparejada de esa esperanza, porque los resultados son negativos. ¿Qué nos parece mal? Que haya querido contaminar la elección, y no es por lindo que acepta cambiarlo, es porque no pudo en el Senado hacer pasar la reforma, porque en Cámara de Diputados sí la hizo pasar, porque nos opusimos, precisamente quienes estamos en la oposición, para que no se contamine la elección. Otro tema delicado, a ver, los contrapesos, los organismos autónomos, los otros poderes.
se la lleva minándolos, no le gustan los contrapesos, quiere regresar a un presidencialismo imperial, ataca un día sí, un día no al Poder Judicial, trae una reforma para ampliar la Suprema Corte para dominarla, pone incondicionales, ataca a los organismos autónomos en términos de presupuesto, en términos de, digamos, los perfiles, al Coneval, puso subordinados al grado de poner a un exfamiliar en Pemex, en el Consejo, a la maestra de la escuela de su hijo en el órgano evaluador. Por Dios, pues, ¿de qué me estás hablando? Espérate, eso no es responsable hacer. Entonces, sí me parece que si lo sumas, hay un hilo conductor. Y el hilo conductor es que quiere controlar el Estado mexicano. A mí me parece eso peligroso. Parecen sanos los contrapesos y escuchar voces distintas para juntos lograr un mejor camino. ¿No pudo el presidente pasarlo en el Senado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no llegó al Pleno, efectivamente hay una oposición para que fuera ese día, pero insisto, no hay problema, digamos, no es un tema tan relevante. Podemos hacerlo y ojalá, aquí está el senador Damián Cepeda, que lo aprobemos para hacerlo en noviembre, que no sea pues en la elección del 21. Y sobre lo que decía el diputado, bueno, se investigue, yo estoy en la mejor idea de que se investigue cualquier error que pueda haber en los programas, pero él hablaba de que se presupuestaron 20,000 millones y van 8,000 millones de pesos de apoyo a los jóvenes. Yo prefiero 8,000 millones de apoyo a los jóvenes que cero, que fue lo que hizo el PRI. No apoyó nunca a los jóvenes. Entonces, si son 8,000 millones de pesos, ya veremos el dato al finalizar el año. Prefiero eso de apoyo a los jóvenes. Casi 1 millón de jóvenes están siendo apoyados en este país para que tengan otras oportunidades en lugar de irse al crimen o a otro tipo de cuestiones. Tenemos ya que dejar la mesa para finalizar. Les rogaría en un minuto que me digan el resumen de estos 9 meses de gobierno cada uno. Fernando. Muy malos resultados, cero crecimiento económico, menos empleo, mayor endeudamiento, no hay mayor calidad de vida para los mexicanos y destinando recursos a programas que no se saben gastar, ha habido menos medicamentos, ha habido menos capacidad de atención en los hospitales y eso está afectando directamente a la vida de los mexicanos. Cruz. El presidente más trabajador en la historia de este país, sentando las bases, poniendo orden en la casa, sentando las bases para que México tenga progreso, desarrollo, con orden y con honestidad, y decir que el próximo año será el año de la salud. Más de 40,000 millones de pesos adicionales para la salud de las mexicanas y los mexicanos, que lo van a ver en sus comunidades, en sus hospitales rurales, que van a ver este gran cambio que se va a sentir, sobre todo en el tema de salud, en el año 2020. Cruz, gracias. Damián. Por lo pronto, dice el presidente, no te enfermes porque no hay medicinas, ¿no? Yo creo que el primer año ha sido negativo en términos de resultados. Lo repito, extraordinario candidato, extraordinario comunicador el presidente, pero muy malo para gobernar. Creo que es momento de dejarse ayudar, de escuchar los datos, de corregir